ir viendo cuál es el tema que más, digamos, como que tienen falencias y podemos ir viéndolo, ¿verdad? Acá en este momento. Si no, vamos a ir con preguntas random, alguna de estas tres pruebas que ya ustedes tienen para a ver qué tal van las cosas, ¿no? Eh, Antes de empezar, quisiera comentarles, por ejemplo, que, bueno, la prueba de este año, eh, al parecer, no viene muy diferente a la prueba del proceso pasado. Entonces, a mi parecer, por ejemplo, viene mucho de eh, del colonialismo, viene bastante de la Guerra Fría, viene una parte sobre migraciones y la otra parte que viene eh, sería, por ejemplo, el proceso eh, de migración, embarazo adolescente. Entonces, digamos, la prueba viene sencilla, sí van a tener que leer bastante, ¿verdad? Pero bueno, por ejemplo, cosas que necesitan saber, bueno, que el colonialismo se extendió, pues, que es el inicio, pues, de las temáticas que va desde 1870 por ahí hasta 1914, ¿verdad? En su segunda etapa, que en su mayoría, por ejemplo, provocó la pérdida de la cultura, la pérdida de la identidad de la mayoría de los pueblos, que se utilizó pues el sistema de esclavitud, ¿verdad? Que también pues se redefinieron, por ejemplo, las fronteras de África, lo que más adelante va a provocar cuando se independicen estos países, estas zonas africanas en países independientes, va a provocar un conflicto o varios conflictos étnicos, ¿verdad? Que producto, por ejemplo, de el colonialismo, van a crecer roces entre las potencias, ¿verdad? Y que estas potencias van a tener dentro de sí mismas el nacimiento de un sentimiento que se va a llamar nacionalismo, que va a provocar, por ejemplo, eh, pues una carrera armamentista, una carrera militar, por así decirlo, y que todo va a terminar, por ejemplo, cuando en 1914 estalla una guerra entre el imperio austrohúngaro, el imperio italiano y el imperio alemán contra el imperio de Gran Bretaña y el imperio eh, francés, ¿verdad? Más adelante, por ejemplo, esta guerra va a provocar, por ejemplo, que Estados Unidos logre eh, su ascenso, ¿verdad? A potencia económica, a potencia hegemónica, producto de, pues, la venta de armas, ¿verdad? Recuerden que Estados Unidos era un país industrial que recientemente se había formado y que, pues, es producto de esta guerra que logran, este, posicionarse como potencia, ¿verdad? Luego de esto tenemos el periodo entre guerras, que tenemos básicamente la Revolución Rusa, que es la toma del poder de los trabajadores eh, hacia, en contra del zar, que era como el rey, ¿verdad? Que estaba ahí. Eh, este proceso va a provocar un cambio en el mundo porque todos los sueños y las luchas de los trabajadores pues se van a ver sumamente pues impulsadas por esto, ¿verdad? Es decir, la jornada de 8 horas, el derecho a descanso, por ejemplo, el inicio de la introducción a la mujer en el mercado laboral, ¿verdad? Pues va a ser sumamente importante. Y todos estos deseos de los y las trabajadoras, pues va a venir o va a provocar, por ejemplo, que pues se extiendan, ¿no? Gracias a la Revolución Rusa. Producto de la Revolución Rusa van a ser una megapotencia que más adelante se va a llamar la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y que va a ir en contra de pues esta idea de propiedad privada porque plantean una forma de propiedad comunal, ¿no? Eh,
Posteriormente a eso tenemos la crisis de 1929, que es una crisis que se da en Estados Unidos. Es el colapso del capitalismo, ¿verdad? Porque en 1920 a 1929, inicios de los 30, eh, Estados Unidos va a tener un auge económico y básicamente el Estado no está, eh, el Estado no está pues pendiente o no está cuidando, digamos, de las cosas que hace la empresa privada. Entonces lo que van a generar es una sobreoferta, es decir, se van a generar más productos de de los necesarios y se van a dar créditos a personas que no tienen la capacidad adquisitiva para, y esto va a provocar, por ejemplo, que pues haya una contracción en el sistema y este sistema del dejar hacer, dejar pasar, este sistema pues capitalista en su primera crisis va a perder mucha credibilidad, sobre todo en la forma de las democracias. Entonces va a provocar que en el mundo se extienda un auge o un sentimiento de gobiernos autoritarios. Entonces empiezan a salir pues estas figuras pues omnipresentes, ¿verdad? E importantes que van a tener poder, sobre todo en Alemania y en Italia, ¿verdad? El nacimiento de un Estado presente sin ser comunista va a estar sumamente pendiente y se van a alabar este tipo de figuras. Y por ejemplo, llegamos a la tercera parte del periodo entre guerras, que es el auge de totalitarismos, que son estos gobiernos altamente militarizados, gobiernos que van a utilizar a enemigos, ¿verdad? Pues o van a utilizar una minoría como enemigos para justificarse a sí mismos. Por ejemplo, los italianos utilizaron de enemigo a los comunistas y aparte a los gitanos, mientras que el alemán centró su fuerza contra los judíos y contra otros grupos de minorías, por ejemplo, como las personas con algún tipo de diversidad neurológica, ¿verdad? Y pues de ahí justificar pues su gobierno, se van a hacer policías especializadas, por ejemplo, que van a perseguir a estas minorías, que las van que las van pues a encarcelar en lugares específicos y producto de este auge de totalitarismos pues va a eh, descender, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, que es producto, por ejemplo, del revanchismo que se da de los franceses hacia los alemanes, ¿verdad? Por el Tratado de Versalles. Es decir, este tratado que se firmó es sumamente injusto, es un tratado que básicamente lo que hace es desquitarse con los alemanes, ¿verdad? Lo que provoca que haya el caldo de cultivo perfecto para una figura como Hitler. También tenemos, por ejemplo, y como causa inmediata tenemos pues el ataque a las Torres Gemelas por parte de, perdón, el ataque a las Torres Gemelas, estoy loco. El ataque a Polonia, ¿verdad? Por parte de los alemanes que va a provocar el inicio de la Segunda Guerra Mundial, que también se van a formar bandos. Por ejemplo, en el bando de los aliados tenemos a Francia, a Gran Bretaña y a Rusia. Más adelante se va a unir Estados Unidos. Y el lado del eje tenemos a Alemania, a Italia, a Japón, que pues van a extender pues esta idea de imperialismo, esta idea de dominación y van a utilizar pues estas ideas de estas ideas pues de razas o cuestiones áreas para pues llevar a cabo pues su plan de gobierno, etcétera, etcétera, como quieran llamarlo. Eh, Otra cosa, digamos que pues bueno, el fin de esta guerra se va a dar por el descubrimiento de una nueva energía y una nueva arma producto de esta energía, que es la energía nuclear, que va a provocar el fin de la guerra, primero, en una primera parte con la toma de Berlín por parte de la Unión Soviética, de los comunistas, y la otra es el lanzamiento de dos bombas nucleares, una en Hiroshima y otra en Nagasaki, por parte de los Estados Unidos, que va a provocar que el imperio pues, japonés
rinda, ¿no? ¿Cuándo termina la Segunda Guerra Mundial? Nace un nuevo, pues, panorama político que se llama Guerra Fría. La Guerra Fría es el duelo abierto, pero nunca, vamos a ver, físico, nunca va a haber una guerra directa entre Estados Unidos, que va a tener la ideología capitalista, y la Unión Soviética, que va a tener la ideología comunista. Ellos van a estar ganando adeptos, van a buscar en los nuevos países, ¿verdad? Recuerden que con el fin de la Segunda Guerra Mundial, inicia una cuestión que se llama, pues, el proceso de descolonización. La colonización se ve mala, se ve como algo que pues es negativo. Entonces, la mayoría de países africanos y asiáticos comparten o tienen, ganan su independencia, ¿no? Esa independencia, pues, va a provocar que busquen ser alineados dentro del capitalismo o dentro del comunismo. Eh, Además, recuerden que nacen los derechos humanos, por ejemplo, para que se evite llegar a la barbarie que cometieron los nazis, por ejemplo, con los pueblos judíos. Entonces, da inicio, ¿verdad?, a una serie de luchas, una serie de eh, eh, encontronazos, ¿no? ¿Dónde van a ser? Bueno, en su mayoría van a ser en países que pues se están independizando, que están buscando eh, pues un nuevo sistema. Por ejemplo, tenemos el caso de Corea, en el cual va a estar dividido entre dos puntos, el norte comunista, el sur capitalista, y va a haber una guerra, por ejemplo, que hasta la actualidad se mantiene, en la cual en la actualidad, por ejemplo, el norte sigue siendo pues una especie de comunismo, ¿verdad? Manejados por este dictador eh, Kim Jong-il, ¿verdad? Que pues es sumamente pues excéntrico y demás. Y el sur, por ejemplo, que es una democracia capitalista, ¿verdad? Y que, por ejemplo, se encuentran empresas ahí sumamente importantes como la Samsung, la Daewoo, la Hyundai, ¿verdad? Y toda esta serie de empresas. Bueno, pero que sigue siendo una nación que está en guerra, que sigue separada, ¿verdad? Y que, pues, aunque haya una tregua, aunque no hayan enfrentamientos armados, pues, por ahí a veces vemos que hay revanchismos de una parte u otra. Quizás la guerra más mediática también que sea es la guerra de Vietnam, en el cual el Kuomintang, que es un partido comunista, va a iniciar su proceso eh, de de control del país, ¿verdad? Que va a provocar que pues Francia y Estados Unidos no lo permitan y van a intentar pues mantener el control de la zona, y va a estallar una guerra que va a durar pues casi 10 años, ¿verdad? Es una de las guerras más mediáticas. ¿Por qué es mediática? Bueno, porque básicamente Estados Unidos participa directamente, la Unión Soviética no, pero por ejemplo tenemos el caso de Cassius Clay o Mohamed Ali, que pues va a la cárcel porque se niega a pelear. Además que esta guerra, la de Vietnam, es la guerra que la mayoría de las personas comunistas, eh, no, la mayoría de las personas hippies van a tomar, ¿verdad?, como su batuta para luchar por la paz, el amor, etcétera, etcétera. Dentro de la Guerra Fría, por ejemplo, nacen nuevos movimientos. Está el movimiento hippie, que es el que les decía, que va a utilizar el rock and roll, que va a velar por la paz, que va, que va a utilizar pues la experimentación de drogas, etcétera, etcétera. Luego tenemos el movimiento feminista, que va a buscar y va a luchar por la liberación sexual de la mujer, por la inserción de la mujer al mercado laboral y educativo, además de los países en los cuales no se había obtenido el voto, pues lo va a hacer. Y el movimiento ecologista nace producto del miedo y de las catástrofes que provocó la Segunda Guerra Mundial, y sobre todo el uso de la energía nuclear en bombas. Y también tenemos el nacimiento del movimiento de los derechos civiles, que básicamente son las personas afro, sobre todo en Estados Unidos, ¿verdad? Pidiendo pues su derecho al voto, ¿verdad? Ser reconocidos como ciudadanos en un completo
en su completo pues estado, es decir, poder votar, ser electos y poder poder ser electos y poder elegir en los procesos democráticos. Y bueno, tenemos el caso de Malcolm X, el caso de Rosa Parks, que es esta señora que bajan de un bus por no querer pues ir atrás, y sino ir al frente. Malcolm X, que es esta persona que va a promover el cambio no solo de la persona negra, sino también del capitalismo en Estados Unidos. Y pues Martin Luther King, que va a luchar por los derechos de las personas afro, que van a ser Malcolm X, perdón, y Martin Luther King, pues que van a ser asesinados, ¿verdad? eh, por pues estos ideales. Después de la Guerra Fría tenemos varios conflictos. Por ejemplo, tenemos conflictos en toda la primavera árabe, que es básicamente la primavera árabe, que es los países árabes buscando cuestiones más democráticas en los países donde pues la Guerra Fría dejó dictaduras, que van a ser en el 2011, el 2010, ¿verdad? Y que se va a extender todo hasta 2011, que van a provocar, por ejemplo, el nacimiento del Estado Islámico, o ISIS, que es la toma de Irak y la toma de Siria por parte del Estado Islámico. Producto también de esto, de la Guerra Fría, tenemos la Guerra Fría en Centroamérica y en América, que pues básicamente nosotros, al estar tan cerca de Estados Unidos va a sacar varios planes. Tenemos el Plan Cóndor, básicamente, que es buscar América para los americanos, en el cual pues todos los atisbos de comunismo, todos los atisbos de alguna otra cosa que no sea pues ser serviles a Estados Unidos es tomado como un ataque. Tenemos el caso de la implantación de la dictadura en Chile, el caso de la dictadura en Argentina, ¿verdad? Que por ejemplo va a provocar 30.000 desaparecidos. En el caso de Chile, los asesinatos a personas comunistas, los asesinatos a pueblos originarios como los mapuches o los araucos. Y en Costa Rica, por ejemplo, tenemos la cuestión del Codo del Diablo, que también es una matanza de personas comunistas. En Guatemala, Salvador y Honduras, ¿verdad? Tenemos el nacimiento de gobiernos dictatoriales que van a generar pues una guerra que va a extenderse toda la década del 80 hasta el 90. Y básicamente son estas guerras de guerrillas que se van a extender por toda la nación, por toda la zona latinoamericana, para evitar, por ejemplo, que haya una revolución como la que hubo en Cuba, ¿verdad? Que es sumamente importante, pues, tenerla presente, que Estados Unidos no quiere eso, ¿verdad? Y bueno, básicamente eso. No sé si tienen alguna duda. Este resumen, pues, que estoy haciendo es más o menos. Por ejemplo, parte del examen, siempre les va a venir, las primeras partes son de los primeros temas, eh, y digamos, ahí por el medio puede cambiar, puede ser que se les pongan cuestiones de problemáticas contemporáneas, problemas de globalización, y luego les salte a Costa Rica. Por ejemplo, aquello que vimos del nacimiento de las clases sociales, el nacimiento de los empleados públicos y la clase media, y bueno, los procesos de crisis que provocaron pues la caída de este estado benefactor. Eh, Ahora, creo que esta pregunta ya la habíamos hecho. Esta no, vamos a ver, es el de edad, pero este que es globalización. Ajá, es el que teníamos acá. Ok, vamos a ver dice grandes imperios. Al finales del siglo XIX y principios del XX, Inglaterra fue el mayor del planeta, abarcando el 23% de la población y el 20% de la superficie. Se enfrentó a otras potencias por el dominio de más espacios. Francia fue el segundo en extensión territorial y abarcó colonias en casi todos los continentes y compitió con otros países para dominar más territorios. Dice, otros imperios, Alemania y España, dominaron la menor cantidad de territorios, pero competían con los demás países europeos. Según la información anterior, ¿cuál de estas es una de las consecuencias ocurridas por la expansión imperialista europea? Dice, Inglaterra perdió la mayor parte de las colonias en la Primera Guerra Mundial a raíz de los enfrentamientos con Japón.
pues esta se va porque la Primera Guerra Mundial se da entre Inglaterra, Francia contra Italia, el Imperio Austrohúngaro y Alemania. El proceso de colonización, la riqueza cultural de los países asiáticos y de América logró imponerse a la europea. Pues no, ¿verdad? Al contrario. Es decir, la europea se impuso sobre los países que fueron dominados. Por ejemplo, que nosotros hablemos español es producto de eso. Es decir, se perdió la idea, se perdió, por ejemplo, la cultura, la identidad, pues de los pueblos originarios en pos de una nueva, pues cultura, por así decirlo, dominante. Y este fue un proceso de gran tensión que provocó el aumento de las rivalidades y se observó el nacimiento en los países europeos. Esta es la correcta. ¿Por qué? Porque esto va a llevar a cabo o va a llevar como fin del proceso de que estamos viendo acá la Primera Guerra Mundial. Este nacionalismo, estas rivalidades, ¿verdad? Por poseer más, por tener más materias primas y controlar mercados, pues va a provocar que pues estas rivalidades y estas rencillas entre países pues crezcan, ¿no? Bueno, aquí tienen que la correcta es D. El impacto de las guerras mundiales durante la primera mitad del siglo XX, dice, murieron miles de personas y luego viene un espacio en blanco, ¿verdad? ¿Qué nos dice acá? Que básicamente por las guerras mundiales aumentó la muerte. ¿Cuál afirmación completa el esquema anterior? Dice, los ingresos de Estados Unidos sufrieron un descenso vertiginoso debido a la reducción del comercio y la paralización de la producción agrícola e industrial. Pues esta no va. Como sabemos, el más beneficiado de las guerras fue Estados Unidos, ¿verdad? En, eh, que provocaron, por ejemplo, pues el auge de el auge de Estados Unidos como potencia, ¿no? El intercambio comercial creció entre los países europeos, los cuales crean un sistema de proteccionismo para intercambiar materia prima y la industria. Pues no, ¿verdad? Las guerras no provocaron el sistema, que creciera el sistema, al contrario, el sistema europeo cayó. Es por eso, por ejemplo, que Estados Unidos ve la oportunidad para, pues, emerger como economía, darles dinero y, pues, de alguna u otra manera, promover, por ejemplo, el comercio de Estados Unidos a los países pues europeos. El aumento de la natalidad fue un aspecto sobresaliente en los conflictos porque creció la mano de obra disponible y para la creciente agroindustria, pues tampoco, ¿verdad? Sabemos que eh, no hubo, por ejemplo, pues un crecimiento de la natalidad, es un poco probable que eso pase. Las economías, ay no, sí, de Estados Unidos. Sí, la correcta. Eh, las economías de Asia y África lograron superar el déficit fiscal al aumentar la producción debido al Fondo Monetario Internacional. Recuerden que el Fondo Monetario se crea después de las guerras, entonces esta se descarta. Y bueno, los ingresos de los estados, esta es la correcta, perdón, yo me equivoqué y leí Estados Unidos, es de los estados. ¿Cuáles estados? Los europeos. Y bueno, realmente, como vimos, nos afectó a todos por igual. Nosotros en la primera mitad del siglo XIX perdimos un montón de dinero y bueno, hubo una serie de hambres, una serie de despidos y tal. ¿Por qué? Porque los países europeos a los cuales les vendíamos café y banano, eh, no nos compraban. Esto provocó un descenso o una contracción en los ingresos del Estado. Ahora, eh, espero que haya quedado claro, ¿verdad? Creo que estas las hicimos la semana pasada, ¿verdad? Vamos a ver. Esto es de la globalización. Bueno, para hablar de la globalización, tenemos que entender que es un proceso de interconexión, ¿verdad? Eh, eh, y esta interconexión va a provocar, pues, varios efectos, ¿verdad? Primero es la conexión de los mercados, poder encontrar productos de otras partes del mundo a fácil acceso por ejemplo, aumentado con la telecomunicación y el uso de diferentes formas de trabajo, por ejemplo, que yo trabaje para una empresa
que tiene sus bases en Europa, por ejemplo, entonces el diferente uso de horario y tal, pues provocan este tipo de cosas, ¿verdad? Que, por ejemplo, trabajemos en diferentes usos horarios. Em, y bueno, em, es un proceso de comunicación, interdependencia y el desarrollo tecnológico tiene que ver mucho el aumento en los metadatos, ¿verdad? Por ejemplo, ahora las transacciones internacionales, es decir, todo está conectado, el Internet de las cosas. Y bueno, básicamente eso es la globalización y hace que se pierda pues las culturas locales para abrir paso a una cultura local. Es decir, antes teníamos nuestros propios programas, veíamos, por ejemplo, el barrio, la pensión, etcétera, etcétera, y eso era parte como de la cultura de Costa Rica, mientras que ahora, por ejemplo, consumimos Netflix, HBO y toda esta serie de programas y de plataformas que van modificando la cultura. Y vamos a ver la moda, nuestro nuestra cuestión de consumo, lo que queremos, nuestras proyecciones, pues van tirados a esas nuevas formas, ¿no? Entonces dice, lea la siguiente información, es un fenómeno planetario basado en la comunicación, interdependencia y desarrollo tecnológico. Dice que es predecible ya que los resultados pueden ser anticipados por los gobiernos para evitar la pobreza o prescinde de la reorganización espacial de la producción al concentrar todos los procesos en países desarrollados. ¿Cuál de números anteriores identifica una característica relacionada con el fenómeno de la globalización? Bueno, el correcto es el primero. Recuerden que se basa en comunicación. ¿Podemos ver las noticias de las cosas que suceden en China en este momento? Pues sí, las cosas que suceden, por ejemplo, en Estados Unidos, los tiroteos, por ejemplo, no sé, a mí me gusta ver mucho los volcanes, poder ver las erupciones volcánicas, por ejemplo, de los volcanes en Guatemala, los volcanes, por ejemplo, en partes de Oceanía. Bueno, eso es parte. Tenemos una comunicación, una interdependencia, dependemos todos de todos. De sí, por ejemplo, imagínense que se cierre el canal de Panamá. ¿Qué pasa? Es decir, dependemos de que eso funcione, dependemos que el canal de Suez funcione, dependemos de que el sistema económico realmente funcione, porque si hay otro colapso, pues caemos todos. Y el desarrollo tecnológico, las nuevas tecnologías, los teléfonos celulares, las cuestiones satelitales, eh, la posición, los GPS, toda esta cuestión, todo este desarrollo tecnológico, pues va a fomentar siempre esta globalización, este nacimiento de una cultura única, ¿verdad? Y bueno, la correcta, ¿por qué no la dos? Bueno, esto no tiene nada que ver con globalización, por ejemplo. Y dice, prescinde de la reorganización espacial de la producción al concentrar todos los procesos en los países desarrollados. Por ejemplo, si aquí dijese de que los procesos están en países en vías de desarrollo, pues sí. Recuerden que la globalización tiende a que las empresas se hagan transnacionales. ¿Qué son empresas transnacionales? Pues empresas que nacen en un país, pero que exportan su producción a diferentes países. Entonces, ya no es en un mismo lugar donde se hacen, por ejemplo, los autos o los productos, sino se hacen por partes en varios países y se ensamblan en unos. Esto provocando, por ejemplo, pues el nacimiento de una nueva forma eh, por así decirlo, de producción y de trabajo, ¿no? Eh, Vamos a ver, dice, porque se ve tan feo, que ahora sí se ve mejor. ¿Cuál es una manifestación del proceso de globalización en la vida de las personas a nivel mundial? Es decir, ¿cómo se ve la globalización en las personas? Utilización de nuevos patrones culturales, costumbres y tradiciones para sustituir los elementos locales. Esta es la correcta. ¿Por qué? Porque modificamos nuestros consumos, modificamos nuestros patrones. Por ejemplo, les voy a poner un caso personal. Mi sobrina. Mi sobrina, desde que vio una serie que se llama Wednesday, quiere ser como esa chica, entonces quiere que todo sea de Wednesday, entonces ya quiere el vestido, quiere el corte de pelo, quiere las tenis, quiere todo, ¿verdad? Y antes, por ejemplo,
no sé si ustedes crecieron, yo crecí en los noventas, pero no teníamos eso. No teníamos pues estos patrones de consumo. Las fiestas pues eran con arroz con pollo y un queque, y pues si había plata pues tomábamos Coca-Cola. Pero ya ahora las fiestas son temáticas, que de los Minions, que de Moana, ¿verdad? Es decir, esta tradición pues se va perdiendo. Las mismas cuestiones como hablamos, ¿verdad? Hace falta ver, por ejemplo, no hace falta, pues, y ver, por ejemplo, con la cantidad de palabras en inglés que hablan las personas de ahora. ¿Cómo se siente? Pues bien, estoy chill, por ejemplo. Eh, es decir, utilizan y van cambiando y modificando el idioma frente a todas esas cuestiones, las costumbres, por ejemplo, las tradiciones, eh, que en el país se celebre Viernes Negro, Halloween, por ejemplo, es parte de una aculturación de un proceso de nuevos patrones culturales. La dependencia de tecnologías comunicativas como la Internet, el correo electrónico, bueno, esto sí, sí es parte de la globalización, pero dice eh, que se manifiesta en las personas, en la vida de las personas. Esto es de tecnología. Dice el desplazamiento de uso de redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter como medio de intercambio de conocimiento. Pues no, ¿verdad? Sabemos que, por ejemplo, el Internet nació como esta idea de compartir el conocimiento y tal, pero lo vemos como, ahora como que no, ¿verdad? Es decir, pasamos de ver el Internet como una gran fuente de información a pues una cuestión más de chisme, ¿verdad? Cuestiones más sociales, eh, y no una cuestión más explícita a una cuestión de tipo Internet como fuente de conocimiento, ¿no? Dice, ¿cuál es la posición histórica de tratar, cuál es una posición histórica que trata de explicar el surgimiento de una sociedad globalizada? Dice, la, perdón, la invención de la rueda permitió la migración masiva y el intercambio de nuevas ideas entre los primeros pobladores de Medio Oriente. Pues sabemos que no, ¿verdad? La invención de la rueda hace miles de años atrás, que no tiene que ver nada con el proceso de globalización, que se da desde eh, bueno, es que si no se los digo, pero básicamente. Dice, el fin de las ideologías antagónicas con la construcción del muro de Berlín y el surgimiento de una sociedad sin diferencias de clase a nivel mundial. Pues ojalá, se imaginan que no hubiesen clases sociales y que todos seamos una misma clase, ¿verdad? Pues esta no. El fin de las ideologías antagónicas no se da con la construcción del muro de Berlín, ¿verdad? Entonces no es la correcta, y la correcta sería la llegada de los europeos al continente americano, lo cual lo que provocó una imposición cultural, un flujo constante de tecnologías, ideologías y capitales de personas. ¿Por qué? ¿Cuál es el inicio de la globalización? Con la llegada de los europeos a América. ¿Con eso qué llegó? Llegó la imposición cultural, el idioma. Por ejemplo, en Brasil, ¿qué idioma se impuso? El portugués. ¿Por qué? Porque vienen de Portugal. En la mayor otra parte de América, ¿qué idioma se puso? El español. ¿Por qué? Porque fuimos dominados por España. Y en la parte de que se habla inglés, pues son colonias inglesas que intentaron dominar y masacrar a los pueblos originarios de ahí. Un flujo constante de tecnologías, claro. Por ejemplo, los indígenas antes de la conquista no tenían ideas de cómo se hacía el hierro, el cobre, ¿verdad? El níquel. Entonces, esto ha provocado que en América se empiece a usar diferentes tecnologías que no se utilizaban. Ideologías, por ejemplo, el comunismo, el capitalismo no nace acá. Dinero, claro que sí. Capitales, ¿sí? Y de personas. Hay migración de personas de Europa a América y viceversa, pues sí. Es decir, la correcta es la C. Lea la siguiente información. HTTP, creación del Internet, creación de las barreras arancelarias y el desarrollo inmobiliario. ¿Cuál de los nombres identifica un elemento que los historiadores contemplan como precursor en el surgimiento de una globaliz, global,
Una sociedad globalizada, pues el Internet, lo que les decía, el Internet hace, por ejemplo, que las personas se conecten, que vean programas que no tengan que ver, que no sean hechos en el mismo lugar, que tengan acceso a libros, a una serie de cuestiones y patrones culturales que no son propios de la región. Entonces, que se ven acá. Chicas, vamos a cerrar acá un momento y volvemos en 5 minutos para que tomen agua y tal. Entonces nos vemos a las y 45.